Buenas tardes, hermanos. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Primera de Timoteo 3, 1, 16. Abrimos nuestras Biblias, por favor. En Primera de Timoteo 3, del 1 al 16. Y lo leemos todos juntos, por favor. La palabra del Señor dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero si es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un ófito, no sean que enveneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de la afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dudando mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, con la conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, insobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien los hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indestructiblemente grande en el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bueno, así recibamos a nuestro pastor. Los invito a que oremos nuevamente a Dios. Gracias, Dios, porque nos permites llegar a esta parte del culto de adoración. Un momento en el que te pido me uses como instrumento para dar mensaje, dar palabra a tu iglesia Getsemaní. Bendice a cada uno de los oyentes, tanto los que están presentes como los que están en línea o las personas que lo escucharán después. En el nombre de Jesús te lo pongo en tus manos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Seguimos con una serie de estudios expositivos, es decir, agarramos el texto bíblico y lo vamos desarrollando así como viene escrito. Hemos estudiado la carta a Tesalonicenses, la primera y la segunda carta. Hemos estudiado la carta a los Filipenses y en estos momentos nos encontramos revisando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estamos en una serie de instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Recordemos que lo envía a dirigir a una iglesia, muy probablemente es la iglesia de Éfeso, y le va dando una serie de consejos de cómo se debe mover en la iglesia. Lo dice allá en el versículo, ahí se me fue,
15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así es como nos debemos conducir, de acuerdo a lo que dijo en el capítulo 1, en el capítulo 2, y ahora es en el capítulo 3. Un capítulo que es conocido por muchos de nosotros porque es lo que le da en gran medida un sustento a nuestro nombre como iglesia. Y es que Dios nos ha permitido a ustedes y a mí pertenecer, congregarnos en una iglesia que por un lado tiene una doctrina. A esa doctrina le llamamos doctrina reformada o calvinista, donde aquel reformador Juan Calvino escribe la institución de la religión cristiana haciendo un análisis muy, muy conciso de lo que podemos interpretar de la Biblia. Y se ha tomado esa línea doctrinal hasta nuestra época. Sin embargo, tenemos otro nombre, además de ser reformados, calvinistas, tenemos el nombre de ser una iglesia presbiteriana. Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Y ese término presbiteriano tiene que ver con la forma en la cual estamos organizados para nuestro gobierno. Para entender este último término presbiteriano, quisiera en un primer punto establecer que es muy importante que tengamos en cuenta dos palabras que tienen que ver con el gobierno que se da en una iglesia. La primera palabra es griega. Recuerden, el Nuevo Testamento está escrito en griego, son las palabras que se utilizan, y se escribe o se lee episcopes. Este término episcopes es traducido en nuestras escrituras al español como obispo. Parte del gobierno de la iglesia son los llamados obispos. Pero en el fondo, el significado de la palabra obispo es muy profundo, hermanos. Allá en alguna clase nos decían obispo, episcopo, se refiere a las personas que ven desde arriba. No en un afán de presunción, de poder, sino de supervisión. Un obispo es alguien que supervisa e incluso alguien que dirige desde arriba. Así que la palabra episcopes refleja a las personas nombradas o comisionadas para poner orden en un momento, en aquella época en la que se escribe la carta a Timoteo, para poner orden en los asuntos de una ciudad. Se toma ese concepto, se aplica a la iglesia y tenemos en las iglesias episcopes, personas que ven, que supervisan. Pero muy junto con esta palabra, episcopes, se encuentra la palabra presbíteros, la cual la Sagrada Escritura en español la traduce como ancianos. Y es que esta palabra está muy asociada a la historia del pueblo judío. Allá en el pueblo judío aparecen como dirigentes del pueblo desde la época de Moisés un grupo de personas ancianas quienes ayudaban a Moisés. Recordemos que cuando están en el desierto, todos los asuntos que se presentaban en el pueblo, entre los viajeros, que estamos hablando de miles de personas, llegaban con Moisés y entonces había una fila enorme para que Moisés los atendiera y les ayudara a dirigir, a decidir. Y allá en el libro de Números le dice su suegro, nombra personas ancianas, rodéate de un grupo de personas con amplia experiencia, la edad les da esa experiencia, para que te ayuden a solucionar los problemas más sencillos. Problemas más fuertes, esos ya acuden contigo, pero ya son menores. Y allá en Números 11 dice, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron estas personas
ancianas. Para el tiempo en donde se establecen las sinagogas, resulta que también cada sinagoga tenía su conjunto de ancianos. Eran los dirigentes de las comunidades judías. Hemos estado viendo en el estudio bíblico cómo hay pueblos, ciudades donde hay establecida una sinagoga y hay un grupo de judíos. Hay ciudades con muchos judíos y hay ciudades con muy poquititos judíos. Apenas llegamos a Atenas en el estudio bíblico y ahí casi no había judíos, era muy poco. Pero en la sinagoga donde se reunían es donde ocurre el consejo de ancianos. Y los judíos son los que presidían el culto, los que hacían las oraciones, lo comentábamos la semana pasada, los ancianos. Los ancianos de esa sinagoga son los que incluso administraban la reprensión, la disciplina. Zanjaban, solucionaban los pleitos que había en la comunidad, de esa comunidad judía. Y son los que ejercían una supervisión, ver desde arriba los asuntos espirituales y materiales de toda esa comunidad. Episcopes, presbíteros. ¿Qué pasa con esas dos palabras, hermanos? Que en la Sagrada Escritura son manejados como sinónimos. Son la misma persona. Se utilizan de manera indistinta en diferentes momentos de la Escritura. La única diferencia básica entre presbíteros y obispos es que cuando nos referimos a presbíteros, nos referimos más a la persona como tal, a la persona como anciana. Y cuando decimos la palabra episcopes, obispos, nos referimos a la función que realizan de supervisar. Pero una persona puede ser anciano, puede ser obispo, en la misma persona. La referencia, hermanos, que se tiene en la iglesia primitiva, aquella iglesia que va naciendo después de la ascensión de Jesucristo al cielo, es que hay instalación de ancianos en las iglesias que se van formando. Varios pasajes nos hacen referencia a lo largo del libro de Hechos. Dice allá en Hechos 14, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia que se va instaurando, se va nombrando ancianos, obispos, presbíteros. Siguiente capítulo, Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Los ancianos forman parte entonces de este concilio famoso de Hechos 15 sobre la circuncisión. Hechos 20. Enviando pues desde Moisés, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hay que tomar decisiones, hay que informar, llamemos a los obispos, presbíteros o ancianos. Un último pasaje, Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios puso en esa iglesia obispos, ancianos, supervisores. Y el otro oficio que se describe para la iglesia primitiva, aparte de los ancianos, está el papel de los diáconos. Hay menos referencias a ellos. No es tan amplio el desarrollo del tema. Sin embargo, sí se sabe que existe esta comunidad de diáconos. Allá en el saludo de Filipenses 1:1 le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, ya hay un grupo de diáconos en la iglesia de Filipos. Y la función de este grupo está basada en la preocupación, una preocupación que Dios tiene por su pueblo, por su iglesia. Allá recordaremos en Hechos capítulo 6, se observa que fueron nombrados un grupo de personas
para auxiliar a los apóstoles, porque los apóstoles no tenían ya el espacio suficiente, no se daban el tiempo para ayudar al cuidado de los pobres y los necesitados, y estaban descuidando la predicación de la palabra. Ese era el trabajo de los apóstoles, dar testimonio, predicar, pero tenían que hacer atención a las personas pobres, atender a las mesas, dice Hechos 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este término de servir a las mesas está referido en que necesitaban personas que les ayudaran a distribuir los alimentos. Pero no nada más eran los alimentos, sino también los recursos económicos que se iban obteniendo para la compra de esos alimentos. Por eso en lenguaje actual dice Hechos 6:2, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida, administrar los bienes de la iglesia naciente. Así, el trabajo de estas personas, los diáconos, es fundamental en la iglesia de Jesucristo, ya que ellos buscarán prevenir la pobreza donde quiera que sea posible hacerlo. Que no haya pobres, necesitados. Y por medio de sus oraciones y de sus palabras basadas en las Escrituras, también función de este grupo de diáconos es consolar y alentar a los angustiados, a los que están pasando por problemas, por necesidades. Su trabajo es mucho con los pobres, con los necesitados. Ancianos, diáconos, dos cargos que le está mostrando el apóstol Pablo a Timoteo que debe tener una iglesia. Nuestra iglesia presbiteriana, nuestra iglesia reformada, calvinista, toma esta estructura y lo aplica en nuestra iglesia, donde la forma de gobierno es presbiteriana por ancianos y donde buscamos formar una junta de diáconos. Nosotros le llamamos a ese conjunto de diáconos consistorio y de ancianos, y al conjunto de diáconos le llamamos honorable junta de diáconos, que tenemos en formación en estos momentos. Pero quiero pasar a un segundo punto. Ya hablé de ancianos, diáconos y cómo van surgiendo. Quiero que se fijen en el primer versículo del capítulo 3. Dice la Escritura, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En este versículo que habla de los obispos, de los ancianos, que también se puede extender hacia los diáconos y hacia los líderes de la iglesia, porque más adelante dice los diáconos a sí mismo, o sea, continuando con la misma estructura del discurso que le está dando Pablo a Timoteo. Por eso incluyo también el papel de los diáconos aquí. Usa una palabra muy interesante, hermanos. Si alguno anhela obispado, si alguno anhela diaconado, si alguno anhela liderazgo de la iglesia. La palabra utilizada por el apóstol Pablo para anhelar es griega, oregetai, que significa aspirar, estar deseoso de algo. Y entonces usemos esa traducción en nuestra lectura. Si alguno aspira al ancianato, al obispado, al diaconado, al liderazgo de la iglesia. Si alguno está deseoso de ser anciano, diácono, líder de la iglesia, dice la Escritura, buena obra desea. Pablo le dice a Timoteo que si alguno de la congregación a la cual él está dirigiendo como encargado pastoral, si alguno anhela ese obispado, está deseando algo bueno, una obra que es buena,
Muy seguramente ustedes están familiarizados con el significado de la palabra anhelar. Sabemos perfectamente qué es tener un anhelo, un deseo de algo. Tal vez, hermanos, ahora que pasamos por enfermedad y tenemos dolores muy fuertes de repente, anhelamos el momento que nos toque la medicina, ¿no? Es cada 8 horas y ya a las 6 horas, ya que ya llegue, ya que me la pueda tomar, porque anhelamos, deseamos con gran gozo y necesidad el que llegue la hora de la toma del medicamento. O hay algunos que nos dedicamos o se dedican a la docencia y a estas alturas, hermanos, anhelan las vacaciones. Ya, nada más ven 28 de julio, 15 días, ya nada más. Eso es anhelar. Exacto, ¿no? Entonces, creo que todos entendemos ese anhelo. Cuando tenemos una deuda, hermanos, y vemos nuestro calendario, estamos a 12 del mes. Ay, ya va a llegar el 15. Ya estamos esperando y estamos al pendiente de la aplicación nada más para ver, ya cayó la nómina, ya cayó nuestro sueldo. Anhelar, desear con todo nuestro ser algo. Si alguno anhela obispado, diaconado, liderazgo de la iglesia, buena obra desea. Es decir, es algo bueno, es algo positivo para usted, es algo positivo para la iglesia. Ese anhelo, a pesar que sabemos que es bueno, a pesar que sabemos que el camino es difícil. Ser anciano, hermanos, ser diácono, no es algo sencillo. Ayer veíamos en el chat de nuestra iglesia, ¿verdad?, la gratitud a Dios de uno de nuestros hermanos que decía, 11 años que Dios me ha llamado como anciano de iglesia. Y si le preguntamos a los hermanos que hemos sido ancianos de iglesia, o diáconos, o líderes, seguramente vamos a escuchar testimonios en donde hemos sido atacados por el enemigo. Satanás, hermanos, Satanás está tras nosotros cuando anhelamos obispado, diaconado, liderazgo. Muchas veces ese caminar en el liderazgo de la iglesia nos hace pasar por momentos difíciles, momentos de tristeza, de desesperación, e incluso nos lleva a momentos de desgaste físico, de desgaste emocional, hasta desgaste espiritual. Y eso hace que de repente haya personas que digan, hermano, ¿anhelar obispado? No. ¿Anhelar diaconado? No. ¿Anhelar ser líder de la iglesia? No. Pero la Sagrada Escritura nos dice lo contrario. Si alguien anhela obispado, buena obra desea, a pesar de todo lo que rodea todo ese oficio, todo ese trabajo. Pero el amor de Dios por su iglesia hace que aún en medio de panorama difícil que es el liderazgo de una iglesia, anhelar ese oficio es desear una buena obra, ya que no hay labor más digna, hermanos, que servir en la obra de Dios. Imagínense, hermanos, le estamos sirviendo como ancianos, como diáconos, como líderes de la iglesia, al soberano, al Señor, al Creador. Entonces, es natural que anhelemos, que deseemos con nuestro corazón servir al que nos dio salvación, al que nos dio misericordia, al que nos da amor. Dios es el que nos ha sostenido día a día. Nos ha dado el mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos ha dado el mandato de amar al prójimo como a uno mismo.
y por eso se despierta en las personas el anhelo de seguir sirviendo. Anhelamos ser obispos, anhelamos ser diáconos, ser líderes. ¿Qué mejor anhelo, hermanos, puede tener un creyente en Jesucristo que servir al Señor y Maestro? Ya sea como obispo, anciano, diácono, como líder de la iglesia, anhelar ser maestro de niños, ser maestro de los intermedios, maestro de escuela dominical, ministro de música, o anhelar ser la persona que ayuda a recibir a los hermanos, que apoya la limpieza, la pintura del templo, cualquier otro servicio. Allá el libro de Isaías, hermanos, cuando describe el desarrollo del culto, me llama mucho la atención siempre esta frase: voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Anhelar. Aquí estoy yo, Señor. Necesitamos formar ancianos, fortalecer el consistorio. Aquí estoy yo. Necesitamos formar y fortalecer la junta de diáconos. Aquí estoy yo. Necesitamos maestros, líderes de la iglesia. Aquí estoy yo. He aquí, envíame a mí. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. Pasa un último punto, hermanos. Anhelar el obispado, el diaconado, el liderazgo en nuestra iglesia pudiera parecer que no es para todas las personas que la componen. ¿Por qué? Porque si seguimos con detenimiento la lectura del pasaje de Timoteo 3, hay una lista muy larga que se debe cubrir. Vayan viéndola, hermanos. Versos 2. Pero es necesario que el obispo, el diácono, el líder, sea irreprensible. Es decir, que no se le pueda criticar de nada y que los enemigos no tengan nada que pudieran usar en su contra. Que sea sobrio. Es decir, que no sea dado a excesos, tanto en el vino como en otras cuestiones, sino que sea una persona moderada, equilibrada, calmada, cuidadosa, firme, sano. Y esto se refiere mucho a sus hábitos físicos, morales, mentales, sobriedad. Que sea prudente. Esta palabra prudente en el griego original no es muy complicada de traducir. Va más en el sentido de que sea una persona sana de mente, discreta, prudente, controlada, casta, en perfecto control de sus instintos. Por eso prudente es la que más le cuadró a Casiodoro de Reina. Pero vean, es mucho más amplia, controlada, casta, perfecto control de sus instintos. Si alguien anhela obispado, buena cosa desea, pero que sea decoroso. Es decir, ordenado, honesto. Que sea hospedador. Una cualidad en la que se resalta mucho en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, de que la gente debe hospedar, exhortar a practicar la hospitalidad. Dice uno de los escritores que revisaba: una persona con corazón y puerta abierta. Así el anciano, el diácono, el líder de la iglesia. Apto para enseñar, que tenga esa facilidad. El didascalios usa la palabra. ¿Por qué? Pues es parte del trabajo que van a realizar tanto ancianos como diáconos, la enseñanza. No es que soy diácono, no me corresponde. Sí corresponde también la parte de enseñar. No dado al vino, evitando los extremos, con esa sobriedad. No pendenciero, sino amable, apacible. Es decir,
No uno que se para a la primera y se prende y se enoja y se va a los golpes. Está Pablo en esta palabra pensando en las palabras, en las personas que dice están con los puños dispuestos a golpear, que son personas belicosas, iracundas, irritables. Cuando le dices algo y luego a la defensiva y ¿qué? ¿Por qué? No codiciosos de ganancias deshonestas, no avaros. Dirigente cristiano debe estar libre del amor al dinero. No hace nunca nada por el simple hecho de sacar provecho. Pues tú pídeles, y de aquí nos repartimos y no debe haber ese tipo de ganancias deshonestas. Sabe que hay valores que hay por encima del dinero. Por encima de los recursos económicos están las personas, está la iglesia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así es, hermanos, una persona, obispo, anciano, diácono, líder de la iglesia, pues como debe tener la capacidad de supervisar, presidir, administrar, pues eso lo realiza también en su casa. Preside, administra, supervisa. Y si no cumple ese trabajo con respecto a su propia familia, le dice Pablo a Timoteo, difícilmente va a poderlo hacer con la misma iglesia del Señor, con la congregación local. Y esto se hace evidente con la frase que dice de que tenga a sus hijos en sujeción, que haya llevado bien a sus hijos por el camino de Dios. Dice el verso 6, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, es decir, no un recién convertido. De repente pasan las iglesias por falta de personal, que lleva 2 meses asistiendo, habla bonito y leguitito, ya lo nombramos anciano, ya lo nombramos diácono, maestro de escuela dominical, maestro, no un neófito. Porque podría poseer esta persona todas las características mencionadas anteriormente, pero todavía le falta mayor conocimiento, profundidad. Así que debe tener madurez espiritual. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así que el candidato a obispo, anciano, debe ser conocido allá afuera, pues no lo podemos sacar del mundo. Vive ahí, tiene su trabajo, tiene sus vecinos, tiene sus actividades cotidianas, pero que tenga buen testimonio de los de afuera. Es con lo que empezó, irreprensible. Cuando vemos la lista de los diáconos, hermanos, pues coinciden en la gran mayoría, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, si son los que administran los recursos económicos, pues hay que tener mucho cuidado, que no sean gustosos de ese tipo de ganancias, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Vean algo importante, que sean sometidos a prueba primero. Por eso hay un curso de capacitación. Ya los nombramos en reunión congregacional como ancianos, como diáconos. Sí, pero hay que pasar un curso. Y hay personas que no terminan el curso, que se dan cuenta que no pueden, porque es un trabajo importante. Es el trabajo en la iglesia del Señor, del Creador, del Maestro. Entonces, que sean sometidos a prueba primero. Y de entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hace referencia a las mujeres, hermanos. No entremos aquí en detalles de diaconisas ordenadas o no ordenadas. Si son auxiliares de diáconos, como la maneja la Constitución. Esa figura sí está en nuestros libros de gobierno, auxiliares de diáconos. Las mujeres dice que son servidoras de Dios, honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Características
que creo que no requieren gran profundidad en analizar el término. Y termina diciendo: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Se puede ver, hermanos, que coinciden tanto en obispos como ancianos la descripción que tienen ambos oficios. Son las características que se pide de los líderes de la iglesia. Y entonces la pregunta a veces sería: ¿quién de nosotros quisiera, anhelara el obispado, el diaconado? Heme aquí, Señor, yo iré. Aquí están las características. Ah, no, ya no. Ah, no, ya. Porque es difícil, hermanos. El liderazgo de la iglesia, hermanos, requiere también de estas personas. Seamos hombres o mujeres. ¿Quién dice: heme aquí, envíame a mí? La buena noticia, hermanos, es que Dios ha puesto desde hace 2000 años en su iglesia, a lo largo de todo el mundo, donde esté una iglesia, ha puesto personas que anhelan el obispado, que anhelan el diaconado, que anhelan el liderazgo. La buena noticia, hermanos, es que en nuestra iglesia Getsemaní hay actualmente 3 ancianos en funciones, pero ha habido más personas que dicen: heme aquí, yo iré. Pero aquí están las características, las buscaré, voy por ellas. Hemos tenido en la historia de la iglesia Getsemaní el liderazgo del diaconado. Tenemos diáconos electos que están tomando el curso y que les está costando mucho trabajo, pero ahí están tratando de cubrir esa preparación. Hermanos, han sido llamados por Dios para cubrir las áreas del servicio, para dar honra y gloria a Él y edificar a la iglesia. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia, hermanos? Pues pedir a Dios, orar a Dios que despierte el anhelo de ser obispos, que despierten las personas el anhelo de ser diáconos o de ser líderes de nuestra iglesia. El trabajo nuestro es llevar a nuestra iglesia a través del estudio de la Escritura, de la oración, de la comunión unos con otros, para que desarrollemos todos como comunidad un carácter cristiano que incluya todas esas características. Que busquemos en conjunto tener personas irreprensibles, sobrias, honestas, de buen testimonio, prudentes, hospedadoras y todas las otras características que ya se mencionaron. Caminemos juntos como iglesia, buscando todos desarrollar estas características. Ninguno de nosotros, hermanos, va a tener todas estas características. Ni los pastores tenemos todas estas características. Fallamos. Solo Jesucristo es el único perfecto, que cuando vemos esa lista, Él lo tenía en toda la plenitud. Pero el Espíritu Santo, hermanos, trabaja en hombres, en mujeres, para irla desarrollando todas estas características a lo largo de nuestra vida. Sea que tengamos 15 años, 20, 50, 70, o como mi hermano David Macías, 92 años, el Espíritu Santo sigue trabajando, va desarrollando todo este perfeccionamiento en ese proceso que llamamos santificación. Si usted, hermano, anhela obispado, buena obra desea. Y eso incluye que desea desarrollar en su vida todas estas características, que le pide al Espíritu Santo que lo acompañe en este caminar. Si usted, hermano, desea el diaconado, anhela ser diácono de esta iglesia, también desea buena obra. Y también implica su deseo de buscar la santificación a través del Espíritu Santo. Si usted, hermana, si usted, hermano,
¿Desea servir a Dios en alguna otra área de la iglesia? Buena obra desea. Y eso incluye el deseo de buscar todas estas características en su vida, acompañado del Espíritu Santo. Concluyo, hermanos. 2000 años han pasado desde que Pablo dio estas indicaciones a Timoteo, nombrar ancianos y diáconos. Y la iglesia en estos 2000 años, las iglesias locales, han tenido ancianos y diáconos. Es decir, ha habido personas movidas por Dios en el anhelo de ser líderes de la iglesia. Hombres y mujeres han anhelado servir a Dios. Y ustedes y yo, hermanos, somos producto del llamado de Dios, de su amor, pero también del servicio que han dado esas personas. Así que, Iglesia Getsemaní, despertemos el anhelo de seguir sirviendo a Dios como iglesia. Anhelemos cada uno de nosotros ser como Jesús y ser un servidor de Jesús. Permita que el Espíritu Santo lo moldee en todas estas características, toda esta descripción que hace de ancianos y diáconos, y fomentemos el liderazgo en nuestra iglesia para la honra y para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Oremos.